¿Conoces a los aspirantes a las elecciones congresuales de mayo de 2024? ¿Votaste en las elecciones municipales? Si lo hiciste, muchas felicidades. Si no lo hiciste, tu argumento es que no tienes idea de quiénes son los que pretenden representarte o lo pretendían en ese momento, o aún conociéndolos, no conectaste con sus propuestas. En Esfera Global queremos aportar a la cultura y madurez democrática de la República Dominicana y trabajamos para que lo tengas más fácil. Hoy te los presentamos en la serie especial Conoce a tus candidatos. Pero primero, hablemos del proceso. Perfil de los candidatos. Elecciones congresuales de mayo 2024. El 19 de mayo de 2024, más de 8 millones de dominicanos podrán escoger a la persona que liderará el tren gubernamental en el próximo cuatrienio y a los legisladores, senadores y diputados que compondrán un nuevo Congreso Nacional. Claro, si superamos la desmotivación que impidió que más del 53% de los electores no acudieran a ejercer el sufragio en febrero de 2024. Los plazos legales se iniciaron con el cierre de las elecciones municipales de febrero de 2024. En un periodo no mayor a 5 días se debieron depositar las solicitudes de alianzas, fusiones o coaliciones. De las 32 provincias que tiene el país, los partidos de la Alianza Rescate RD irán unidos en 25 demarcaciones. En 11 de ellas, los candidatos a senadores serán miembros del PLD y en 7 dichos partidos concurrirán separados o con alianzas parciales. En Bauruco, el Distrito Nacional, Espaillat, La Vega, María Trinidad Sánchez, Pedernales, Salcedo, Sánchez Ramírez, San Juan y San Pedro de Macorís, las candidaturas senatoriales serán encabezadas por miembros de la Fuerza del Pueblo. En el Ceibo y Atomayor, por miembros del PRD. En La Romana hay una alianza parcial PRD-PLD. En San José de Ocoa, la alianza es PLD y Opción Democrática. Desde finales de octubre de 2023, el PRM y aliados ya tenían sus candidatos elegidos. Los más recientes mencionados son el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, candidato a senador de la provincia de Santiago, Rafael Barón Duluc, Cholitín, candidato a senador por la provincia de Altagracia, y Moisés Atala, candidato a senador por la provincia de Barahona. Por la alianza PRM, Alianza País, Guillermo Moreno es el candidato a senador por el Distrito Nacional en la casilla del PRM. Se disputará esta plaza, entre otros, con Eric Ortiz, aspirante a senador por Opción Democrática. Conoce a Eric Ortiz, candidato a senador por el partido Opción Democrática. Nació en Santo Domingo y desde temprana edad presentó pasión por el emprendimiento y la innovación. Estudió Administración de Empresas en INTEC, donde también se certificó en Finanzas Corporativas. Máster en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios Barnard Business School. Desde 2017 inicia la participación en política, fungiendo como defensor apasionado de la clase media y abanderado de políticas públicas inclusivas para el sector. Tal compromiso lo llevó a postularse como diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional en el 2020, desde la fusión partidista entre Alianza País y Opción Democrática. Hola, mi nombre es Eric Ortiz, candidato a senador por el Distrito Nacional, por el partido Opción Democrática. Bienvenido, Eric, a Esfera Global. Qué placer tenerte aquí. Para mí es un honor, gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio contigo. Queremos hacérselo fácil a tu electorado, que conozca tu forma de pensar, tus propuestas. Vamos a hablar de las necesidades del Distrito Nacional, las que tú has podido constatar en el contacto directo con tu comunidad. Lo primero es el bolsillo. Eso es lo primero. Ahí está el principal, o sea, lo que para tú poder avanzar socialmente, tú necesitas poder capitalizarte. Y veo con mucha preocupación cómo cada vez que la clase media encuentra una brechita de progreso, el Estado se la cierra. Y te voy a hacer un ejemplo rápido. Ahora se quieren regular los Airbnb. Cuando tú eres clase media, tú ahorras. Tú no cuentas con el sistema de seguridad social, tú no cuentas con el sistema de pensión. Nosotros no contamos con ningún servicio público del Estado Dominicano, porque son muy malos. Entonces hemos aprendido a sobrevivir a pesar de. ¿Ok? Nosotros subsidiamos al Estado. Subsidiamos no, o sea, lo mantenemos. Lo mantenemos, pero hay una oportunidad que algunas familias viven de eso y se mantienen dignamente y ahora quieren regular los Airbnb.
Cuando tú tienes un sector turismo que no paga impuestos. No paga impuestos. Entonces, ¿por qué tú tienes? Porque la gente no puede hacer su Airbnb tranquilo. Pero te voy a decir otra. A menos que sea un condominio que esté prohibido. Ya eso es otra cosa. ¿Ok? Pero el Estado no tiene que venir a regular eso para proteger el sector turismo. O sea, hay que permitir a la clase media avanzar. Hay que bajar los impuestos regresivos, sobre todo los del consumo. Como te comenté hace poco en mi exposición, que la presión tributaria de la clase media es muy alta y eso no le permite avanzar. La seguridad. No tenemos que mejorar la seguridad. Y para eso yo propongo que copiemos lo que hizo Nueva York en el 1993. No sé si tú has escuchado la teoría de las ventanas rotas. Eso seguro. Pero vamos a aplatanarlo. Vamos a traer eso al contexto dominicano. La delincuencia es como una pirámide. Y en la base de la pirámide están los delitos que afectan la calidad de vida. ¿Ok? Pero también son los delitos que sirven como una puerta de entrada. Nadie se despierta un lunes y dice, yo voy a salir con una pistola a hacer un atraco a mano armada. No. Ellos empiezan tentando al Estado. ¿Cómo? Robando celulares, robando carteras, robando equipos a los camarógrafos. O sea, es horrible. Porque cuando un camarógrafo le roban su equipo, le están robando su medio de subsistencia. Claro. Cogiéndose un espacio público, un parque, una acera, y que el que se quiere parquear ahí tiene que pagarle. Por el miedo de que si no le pagas, allá en el carro. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ser tajantes y golpear de frente esos delitos que afectan la calidad de vida. Eso que te quiere limpiar obligatoriamente el retrovisor cuando tú vas en el tapón, que va con la esponja en una mano y con una piedra en otra. Entonces, cuando el Estado es débil con esas cosas, las personas, como buenos emprendedores, se van envalentonando. Entonces van tentando. Bueno, ya se robó 10 celulares hoy, se ganó 30,000 pesos. Entonces él empieza a ver cómo él puede ganar más. Y empieza a conocerse el sistema. Y se da cuenta de todas las debilidades que tiene. Y entonces él va luego ascendiendo en la pirámide de delitos más graves. Pero si tú golpeas fuerte esos pequeños delitos, aumentando las penas, cayéndole atrás, y que tengan consecuencia en ese primer delito pequeño, no se atreven. Porque si una persona se roba un celular y cae 4 o 5 años preso por robarse un celular, él nunca en su cabeza le va a pasar, nunca salir con una pistola a atracar. Claro. Esa es la primera etapa. Eric, vamos a ir a una breve pausa de comerciales para que me completes la otra etapa y también me digas cómo se alinean tus aspiraciones para resolver eso desde tu postura en el Senado de la República. Porque hay muchos de esos temas que son macros, que uno se lo imagina a nivel del Ejecutivo, pero cómo desde el Congreso se puede ir construyendo este tipo de cultura. Así es. Vamos a la pausa. ¿Conoces el perfil de los candidatos a las elecciones congresuales de la República Dominicana en mayo del 2024? En Esfera Global hacemos la tarea por ti. Te estamos mostrando cuáles son sus perfiles, cuáles son las posturas frente a los distintos temas nacionales, qué tienen en la cabeza. Lo hacemos por ti para que te pares de ahí y vayas a votar. Después no puedes lloriquear porque no ejerciste que además de un derecho es un deber. Converso con Eric Ortiz, él es aspirante a senador por el Distrito Nacional por el Partido Opción Democrática. Gracias, Eric, por estar con nosotros. Gracias. En el bloque anterior me hablabas de la pirámide, de esa disposición que debe ser tajante del Estado para contrarrestar la tendencia delictiva en los pequeños delitos que afectan la calidad de vida. Vamos a conectar eso con tus aspiraciones y tus propuestas para hacer frente o contribuir a una nueva cultura de la convivencia social desde el Congreso. Mira, tenemos que aumentarle los recursos que tienen los cuerpos de seguridad y eso se hace en el presupuesto. Y para eso yo propongo que de las exenciones fiscales que se da específicamente al sector turismo,
que no pagan impuestos sobre la renta se considere de un 2 a un 5%, con la promesa de que esto se utilizará para mejorar la seguridad de la nación. Está demostrado que los turistas no van donde no se sienten seguros. Claro. Por eso vemos cómo Colombia reactivó su turismo y cómo la gente está empezando a visitar El Salvador. Entonces, con esto, ellos lograrán promover más el sector turismo y que más gente nos visiten. Y que esas personas no se queden trancadas en el hotel. Que visiten Santo Domingo y que el dinero circule en la economía. Que no se quede solo en las manos de un grupito. Pero ningún turista va a salir de su hotel si no se siente seguro. Pero, ¿qué te merece como opinión toda esta promoción que el gobierno ha hecho a sus esfuerzos por estimular el turismo? No que vamos muy bien, que hay tantos millones de turistas, que alcanzamos la meta. No están los turistas en Santo Domingo, no se ven, no caminan por las calles. Mira qué sucede. El turista que está llegando a la República Dominicana, lo primero es que la mayoría de sus paquetes lo pagan fuera. Eso no llega a la economía dominicana. Y se quedan en los hoteles, que son empresas internacionales, que nos lleva a nuestro segundo tema. Tristemente, todo lo que produce riqueza en la República Dominicana está en manos de oligopolios internacionales que cuando se ganan su dinero, producto de su actividad económica, con todo su derecho, y no estoy absolutamente en contra de eso, pero la realidad que tenemos, se lo llevan fuera del país. Entonces tú luego escuchas que el Banco Central dice la economía creció un 6%. Y adivina qué es lo segundo que tú escuchas. ¿Dónde está que no se siente? Claro que se siente en Panamá, se siente en Francia, se siente en Brasil, se siente en Estados Unidos. ¿Saben dónde no se siente? En el bolsillo de los dominicanos que vivimos aquí. ¿Cuál es el problema cuando ellos se llevan el dinero producto de su actividad económica? Primero, que no circula el peso. Y como no circula el peso, la actividad comercial se reduce. Entonces, como se reduce, genera desempleo. Como genera desempleo, hay más personas dispuestas a trabajar por menos. Se bajan los salarios. Pero la industria hotelera no genera empleos. Pero no son empleos de calidad. Porque incluso no pagan impuestos y tenemos que darle un salario mínimo por debajo del que sabemos los dominicanos que es el requerido para tú vivir en este país. Entonces, algo tiene que dar el Estado dominicano. ¿Cómo va a ser que nuestra industria más importante no contribuya al desarrollo de la nación con el impuesto sobre la renta, de la ganancia? Pero que yo lo estoy proponiendo, vamos a modificar eso, por lo menos un 2% de impuesto sobre la renta, un 3% de impuesto sobre la renta. Y con el compromiso de que eso se va a enfocar para la seguridad ciudadana. Las personas visitan los países donde se sienten seguros. Y eso va a ir en beneficio de ellos y en beneficio de la nación. Eric, de los diferentes temas pendientes en las distintas legislaturas en el Congreso que tenemos, ¿cuáles llaman tu atención como un requerimiento de intervención urgente? Las 3 causales. ¿Cuál es tu opinión? Yo estoy completamente a favor. Yo tengo una niña de 3 años. Y nosotros tenemos que dejarnos de cosas cavernícolas. Los médicos tienen que, cuando se ven ante la necesidad de riesgo de vida de la madre o malformación del feto incompatible con la vida, ellos ignoran la ley y hacen lo que tienen que hacer. Pero hay veces que el médico decide no ignorar la ley y vemos casos donde mujeres pierden la vida. Las 3 causales solamente está afectando a las mujeres de bajos recursos. Porque toda la que tiene 10,000 pesos resuelve. Y toda la que puede viajar, viaja. Entonces aquí tenemos una doble moral porque los políticos tradicionales dicen que eso le quita votos. Tú no puedes hacer política viendo qué te conviene a ti como político. Tú tienes que hacer política viendo qué le conviene a la República Dominicana. Entonces eso es algo que tenemos que dejar en el pasado y dejarnos de toda esa politiquería que va en contra de los mejores intereses de nuestros ciudadanos. Postura frente a la ideología de género. Lo primero, que la ideología de género no existe. Eso no existe. Mira, no existe un solo organismo, institución, ni en América del Sur, ni en Estados Unidos, ni en Texas, ni en Europa, que tenga un solo estudio hablando de la ideología de género. Ahora yo te voy a decir lo que necesitamos en la República Dominicana. Nosotros necesitamos, desde las escuelas, que los varones entiendan que la mujer no es su propiedad, que es un ser humano igual y que tiene que tratarla con derecho, con respeto. ¿Ok?
para ver si nosotros logramos reducir estos niveles de violencia y bajar el tema de los feminicidios, que es una pandemia. Pero ¿dónde tenemos que empezar eso? Es en las escuelas. Y sobre todo, si con mis impuestos como clase media, yo estoy contribuyendo a la educación de la persona, yo quiero que los hombres de República Dominicana me respeten a mi hija. Postura frente a la corrupción administrativa, judicial y la impunidad. Si fuera por mí y yo tuviera el poder, yo lo metiera preso 1000 años. El que le roba a un estado pobre como el de nosotros, cuando tú tienes solamente en el Distrito Nacional que 55,000 personas no comen 3 veces al día. Míreme, mi hermano, tú un abusador. ¿Sabes lo que tú tienes que llegar a tu casa y tú tienes un niño y tú tienes que darle agua de arroz? Y que más de 100,000 personas, lo que comen 3 veces al día, no los nutre. Y tú decides robarle. Tú estás matando gente. Dijo Naciones Unidas que la corrupción es un delito contra la humanidad. Es en así. eso podemos resumir. Y adivina quiénes son los más afectados. Los niños. Porque ellos no tienen quien los defienda. ¿Tú quieres saber qué tanto nos han quitado a nosotros? Tus abuelos tienen casa propia. Los abuelos de todo lo que estamos en el set y lo que nos están viendo tenían casa propia. Mi generación no ve como posible tener casa propia. Pero tú sabes qué pasa cuando tú vives en el distrito y no tienes casa propia. Lo primero que pasa es que tú tienes más presión laboral porque tienes que pagar alquiler. Sí, unos alquileres impagables. Aparte de tener más presión laboral, el segundo problema es que tú tienes 2 horas de tapón. Entonces tú tienes más presión por no perder tu trabajo, pero tú tienes un tapón que te consume 1 o 2 horas y tienes que llevar al niño al colegio. Adivina qué pasa con ese padre que tiene esa situación en sus hombros. Que yo te aseguro a ti que aquí hay miles de dominicanos que tienen un par de noches cómodas, que no duermen. No, y tampoco no se puede traducir en una armonía familiar, ni en el afecto. Nada, en frustración, múltiples cosas que miedo, se dan en el seno presión. familiar. Claro. Tú sabes, todas las veces, cuando yo estaba ahí fajando para salir para adelante, que yo de noche en vela. Pero eso no me pasa a mí. Eso le pasa a todos los dominicanos y sobre todo a los padres y madres de familia. Esa madre que tiene un niño, que necesita que el Estado funcione. Eric, finalmente, porque producción me va a tirar de los pelos, ¿qué tú estás haciendo para que toda esa gente en el Distrito Nacional fue donde menos se votó, uno de los lugares donde menos se votó, para que toda esa gente que no se decidió a votar en las municipales acuda a las urnas en mayo y te elija a ti? Lo primero es enseñarle cuáles son los problemas y que en el Estado que se resuelven. Y que todo lo que estamos viviendo es el costo, incluyéndome y a mi padre, de no participar de manera activa en la política. Entonces tenemos que pasar de quejarnos a hacer, porque nuestro país lo vamos a construir entre todos. ¿Y qué estoy haciendo? Yendo a todos los programas, visitando, hablando, haciendo reuniones y que la gente se entere de la importancia de la política. Mi trabajo es inspirar a que más jóvenes y más personas se involucren en la buena política. Y para eso le tenemos una casa armada, llena de amor, que es Opción Democrática. Muchísimas gracias, Eric. Te auguramos mucho éxito en esta próxima contienda congresual y que desde el Senado puedas impulsar todo esto, sobre todo en favor de los bolsillos de tu comunidad y de todo el pueblo dominicano. Gracias. Continuamos. ¿Qué tanto sabes acerca de Santo Domingo Oeste? El municipio fue creado el 16 de octubre de 2001 mediante la Ley 163-01, debido a que se dividió la provincia de Santo Domingo del Distrito Nacional, incluyendo las partes del área metropolitana de la RD-1, autopista Duarte. Santo Domingo Oeste limita al norte con el municipio de Los Alcarrizos, al este con el Distrito Nacional, al sur con el Mar Caribe y al oeste con San Cristóbal. Su territorio es mayoritariamente urbano, con zonas industriales y residenciales. La población de Santo Domingo Oeste ha crecido rápidamente desde su establecimiento como municipio, reflejando el continuo crecimiento urbano de la región metropolitana de Santo Domingo. Su economía es diversa, con una significativa presencia de industrias, comercios y servicios. La zona industrial de Herrera, ubicada en este municipio, es una de las más importantes del país y alberga una gran variedad de empresas de manufactura y distribución. En Santo Domingo Oeste hay escuelas públicas y privadas de todos los niveles, desde preescolar hasta secundaria, así como instituciones de educación superior y técnica.
Existen 3 centros de salud públicos: el Hospital Regional Marcelino Vélez Santana, el Hospital de Engombe y el Centro Regional de Salud Las Caobas. En Santo Domingo, 1.829.579 personas están hábiles para votar en las elecciones de mayo de 2024, lo que representa el 22.57% del universo electoral de la República Dominicana. De esa cantidad, 271.943 electores pertenecen a Santo Domingo Oeste, para una representación de casi el 15% de los votos de la provincia y el 3.3% de los votos nacionales. Conoce a Nicole Pichardo Almonte, candidata a diputada por Santo Domingo Oeste por el partido Opción Democrática. Licenciada en Negocios Internacionales, empezó a participar del activismo involucrándose en los movimientos y manifestaciones a favor de poner fin a todas las formas de violencia hacia las mujeres y niñas dominicanas y en defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos, así como organizando círculos de lectura y tertulia de temas políticos, medioambientales y sociales. Con la cancelación de las elecciones en febrero de 2020, despierta en ella la motivación de participar en la política electoral, siendo hoy miembro de la dirección política de Opción Democrática. Hola, yo soy Nicole Pichardo y aspiro a representar a Santo Domingo Oeste en el Congreso como su diputada. Soy del partido Opción Democrática y gracias por estar aquí. Nicole, bienvenida a Esfera Global. ¡Qué placer! Ya he escuchado de ti y bueno, me he quedado muy contenta de conocerte. Igual, gracias. Hablemos sobre ti. Tú eres muy joven, no te voy a preguntar la edad. 26. Y también muy proactiva, Son 26 años, una edad maravillosa y una edad a la que se puede desafiar. Sobre todo es lo interesante de la juventud, la irreverencia, la falta de miedo y la sensación de que hay tanto tiempo que suele perderse en el camino. ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo haces este acercamiento inicial a la política? ¿Y por qué por Opción Democrática? Bueno, yo soy licenciada en Negocios Internacionales, egresada del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y tengo estudios en políticas públicas con enfoque de género, que es algo muy importante para mí porque soy activista feminista, vengo del activismo a favor de los derechos de las niñas y las mujeres dominicanas, muy necesario en un país donde nos matan cada 48 horas, muy necesario en un país donde tenemos niñas que quedan embarazadas y adolescentes también. Y nada, yo creo que el activismo ha sido una cosa muy vital en mi vida porque ha sido una fuente también de validación. Cuando tú te involucras en el activismo, en organizar marchas, en organizar acciones para demandar una mejora en tu país, tú te encuentras con personas que ven un problema en lugares donde tú también ves un problema. Y eso se siente como mucha validación y eso se siente muy bien. Y tanto tiempo en el activismo, por joven que yo esté ahora, me reveló algo, Marjorie. Yo me di cuenta, junto a otros compañeros de Opción Democrática, y por eso Opción Democrática, que ese activismo, esa convicción que viene también con la juventud, pero también es inherente a cualquier edad, esa convicción de que las cosas no tienen que ser para siempre como son ahora, me hizo darme cuenta de que ese activismo, si no tiene un brazo político que lo escuche y canalice sus demandas, se queda muy corto. Y una sociedad civil organizada es importantísimo y hace mucha falta y ojalá cada vez seamos más, porque yo creo que el activismo no se deja, las calles no se dejan aunque uno pase al Congreso. Pero sí hace falta que más personas que representen la mejor versión del dominicano, como lo es un activista, estén en el Congreso. Y esas voces tienen que escucharse porque también se convierten en un referente y en una motivación para no irse del país. Entonces, Opción Democrática se vuelve un nido de activistas que, como yo, estábamos muy contentos de estar al frente del Congreso y exigir, pero ahora queremos pasar dentro porque nos dimos cuenta que hace falta. Entonces, por eso Opción Democrática. ¿Cuáles son los principales problemas de Santo Domingo Oeste? Santo Domingo Oeste es el tercer municipio más grande del Gran Santo Domingo y somos un municipio dormitorio. La mayoría de nosotros vivimos ahí, pero no dormimos ahí. Dicen de aquel lado, dicen los de, bueno, de este dicen, lado. Lo del este dicen de aquel lado, y nosotros decimos, no tenemos que cruzar ningún puente, pero si hay una frontera económica y de desarrollo entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste.
Como consecuencia, por ejemplo, hemos tenido gobiernos locales muy responsables. Y una de las razones por las que yo quiero ir al Congreso es porque dentro de los 3 roles que tenemos los futuros diputados, uno es legislar, y todo el mundo casi lo sabe, otro es representar, y la gente lo sabe, pero hay otro que es muy importante y es muy flojito, que es el de fiscalizar. Nosotros nunca hemos visto en la historia de Santo Domingo Oeste, de los 7 diputados que hay, a ninguno interpelar y fiscalizar el gobierno local del municipio. Y eso es muy importante porque tenemos que saber en qué se están usando los recursos. ¿Por qué el presupuesto participativo no se está aplicando como tal? Porque somos uno de los municipios con menos áreas verdes y como consecuencia uno de los municipios que más se inunda porque es impermeable. Y con un ímpetu económico sorprendente. Y con un ímpetu económico sorprendente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un municipio de gente joseadora, trabajadora, pero tenemos políticos que lo representan que difieren totalmente de la población. Entonces hay una crisis de representación muy grande. Y otro de los problemas más importantes que tiene Santo Domingo Oeste, que también lo tiene el país, es un tema de la recolección y la clasificación de los residuos sólidos. Cuando hablamos de residuos sólidos, muchas veces pensamos, no, eso es una capacidad y una facultad del gobierno local. No solamente. Por ejemplo, nosotros los diputados en el Congreso votamos anualmente por el presupuesto general del Estado. Y si yo veo, como persona que representa a Santo Domingo Este, que entiende el rol de la municipalidad, que ese presupuesto que nos llega del Poder Ejecutivo, cada año le quitan y reducen el presupuesto. Entonces yo tengo que alzar la voz. Y de eso va la representación. Entonces Santo Domingo Este tiene un conglomerado de problemas que no es distinto al de la Gran República Dominicana, pero que es especial y específico por ser un municipio altamente urbanizado cerca del Distrito Nacional. ¿Cuáles temas pendientes dentro de las distintas legislaturas que están ahí reciclándose en el Congreso llaman tu atención como de carácter urgente? Oye, más que reciclándose, yo diría que se están fermentando. Y eso es muy bueno para el intestino, pero no para el país. Yo creo que yo trabajé en el Congreso 2 años con el diputado José Horacio Rodríguez. La campaña de José Horacio Rodríguez fue importantísima en por qué yo estoy aquí sentada hoy y aspirando. Me demostró que las personas comunes y corrientes podíamos ser políticos. Había mucha distancia entre lo que es un político y lo que es un ciudadano para mí, hasta que yo participé como voluntaria en su campaña y luego hasta que trabajé con él dentro del Congreso. Y una de las cosas que más a mí me preocupa y me ocupa, que yo vi dentro del Congreso, es acompañando a José Horacio en las distintas comisiones, en las mesas de trabajo, por ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente. Ahí no se discute cómo vamos a transicionar hacia una economía verde. Ahí no se discuten proyectos de leyes para que el turismo sea cada vez más sostenible. Ahí no se discuten cómo vamos a apoyar a pequeñas, medianas y grandes empresas a transicionar hacia operaciones, productos y marcas más verdes. Ahí lo que se discute es cuál es el próximo acueducto que se va a construir y cuál es el próximo río que se va a secar. Entonces, para mí fue muy frustrante que en el centro del país, el Congreso es el gran think tank, en el lugar donde se va a decidir qué país tenemos que ser y qué vamos a hacer, es el Congreso. Y ahí la gente llega a gestionar lo que ya está. No a reimaginar, no a construir, no a trabajar para lo que tiene que ser, para lo que se va a hacer. Entonces, una de las cosas que me preocupa, por ejemplo, la ley de medio ambiente, que se queda muy corta, que tiene un régimen de fiscalización, una forma de fiscalizarse muy débil, que tiene una composición que casi no permite la responsabilidad extendida. Tú puedes ser una persona que recicla en su casa. Yo reciclo en mi casa desde hace 8 años. Pero en lo que yo acumulo 8 botellitas al mes, hay empresas que sueltan 8 botellitas por milisegundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, eso requiere una conversación seria entre el sector privado y el sector público. Pese a que no somos de los mayores emisores, ¿no? Ni siquiera en el hemisferio. Pero yo no voy a cargar al consumidor ni al ciudadano cuando el sector empresarial tiene que sentarse y decir, mira, yo voy a poner de mi parte. Y de hecho, ya lo está haciendo, sin ningún tipo de acompañamiento ni de exención estatal. Entonces, ¿por qué no está pasando? Otra de las leyes que se están fermentando en el Congreso es la ley de educación. La ley de educación es del año 1997, del año que yo nací. Es importante reformarla, Marjorie, porque eso responde a una sociedad que ya no existe. ¿Dónde está la educación afectiva? ¿Dónde está la educación sexual que nos va a permitir prevenir los embarazos adolescentes, reducir esta tasa y sobre todo planificar nuestras vidas para ser mejor, para estudiar, para ser mejores madres y mejores padres? La gestión de la felicidad, de la calidad de vida. Las emociones, porque tenemos mucha violencia en República Dominicana, en las aulas, fuera de ellas también. ¿Dónde está la educación financiera?
¿Dónde está la educación medioambiental? Y sobre todo, ¿dónde está la educación política? La moral y cívica la quitaron de las escuelas. Eso fue un y desastre. eso fue un desastre. Hoy en día... Así como apartarnos del pensamiento ostosiano fue el desastre del sistema educativo dominicano. Exactamente. Tenemos que Suprimir volver. esa materia ya fue darle al cuello Tenemos a un que volver. sistema que nos ha estafado, que lo he sostenido muchas veces. Claro, aquí. estamos ahora mismo, como funciona la cosa hoy en día en República Dominicana, es un funcionamiento perfecto para que la democracia falle. Porque tenemos una clase política que no le interesa educar políticamente a la población. Y por consiguiente, una población que no tiene cómo juzgar a los políticos porque no tiene el wording, no tiene el No es lenguaje, consciente. no tiene el conocimiento, no es consciente, está anestesiada. Entonces hay una complicidad que a la única persona que fuñe es a nosotros mismos. Entonces tenemos que volver a llevar esa reforma educativa de una educación emancipadora que premie el pensamiento crítico sobre todas las cosas. Nicole, finalmente tu opinión sobre el proceso electoral municipal y por qué tú crees que la gente se va a movilizar a votar por ti. Mira, si yo fuera una política más y tradicional, yo te diría, hubo mucho manipulación, mucho robo de votos. Lo cierto es que eso siempre ha pasado. Ahora quizás una medida que pudimos verlo más y fue quizás mucho más agresivo Y avasallante vergonzoso. y vergonzoso, pero ha estado. Entonces, ¿cuál es mi rol como política? ¿Denunciar estas cosas? Claro que sí, porque yo no creo que tenemos que acostumbrarnos nunca a esto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que la democracia no está generando afectos en el dominicano. Ese es mi rol y eso me ocupa a mí como política. ¿Qué va a hacer que la población de Santo Domingo Oeste se mueva a votar por Nicole Pichardo? Bueno, una campaña que arrancó hace 3 años, que ha hecho un trabajo de hormiguita, que quizá toma más tiempo, que quizá toma más energía, pero toma menos recursos y da más satisfacción. Porque ha sido una campaña en base a conversación, a persuasión y a generar alegría y afectos alrededor del simple hecho de votar. Que no es para nada simple, pero que para mucha gente puede resultar serlo. Entonces, esta conversación que hace que la juventud y los primeros votantes vayan a votar con gusto es lo que hemos logrado en esta campaña. Yo estoy muy emocionada por mayo, porque la verdad que el equipo que hemos logrado construir y las personas que hemos logrado sumar, al principio yo pensaba que esta campaña solo iba a calar con la juventud y no ha sido así. Tenemos apoyo de todas las edades, de todos los lugares de Santo Domingo Este, porque en todos los lugares yo he confirmado que hay personas que están dispuestas a echar un voto de conciencia y crítico. Entonces, esas personas son las que yo cuento para mayo. Nicole, en lenguaje de redes, engagement es lo que tú tienes charm, tienes ese no sé qué, ese afecto, esa alegría, ese entusiasmo en esa conversación. Te felicito porque lo más difícil en una campaña es lograr el contacto directo y fidelizar. Yo creo que tienes un don y espero que tengas muchísimo éxito. Te felicito y felicito a Opción Democrática por llevar a personas tan hermosas como tú, preparadas y de buen corazón que se te nota. Muchas gracias y gracias por seguirme en las redes sociales. Ahí estoy, Nicole Pichardo. Conversemos, que eso es un buzón abierto. Nicole, no pierdas una oportunidad, eso es buenísimo. Una gran política para este país. Continuamos. Hablemos de la provincia de La Vega, situada en el Valle de la Vega Real, en el Alto Valle del Río Camó. La aldea primitiva fue creada en 1494 por Cristóbal Colón, pero se trasladó después de un gran terremoto en los años 1560. Se encuentra entre las cordilleras central y septentrional. Limita al norte con las provincias de Santiago, Espaillat, Salcedo y Duarte, al sur con Azua y San José de Ocoa, al este con Sánchez Ramírez y Monseñor Noel, y al oeste con San Juan y Azua. Según el último censo disponible por la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, la población del municipio es de 248.089 personas. Los servicios se han convertido en la principal actividad económica de la provincia. Una gran cantidad de plazas y comercios se aprecian en la ciudad de La Vega. A estos les siguen la agropecuaria y agroindustria. Por ejemplo, la industria fabril se concentra en la ciudad de La Vega y otras agroindustrias están dispersas por toda la provincia, siendo los molinos arroceros de los más importantes del país. Es importante la producción avícola, porcina y de ganado vacuno, especialmente de leche, la minería y el turismo. En los terrenos de la provincia existen minerales como el cobre, oro, mármol gris y ferroníquel, siendo explotados únicamente los dos últimos. En Jarabacoa se localizan yacimientos de mármol gris en varios tonos,
mientras que el ferroníquel se localiza específicamente en la Loma Ortega y cerca de la Loma Guayguí. Un estudio publicado por el Observatorio Político Dominicano, OPD, revela que las provincias Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal y La Vega registran el 55.52% del padrón electoral de las elecciones generales de 2024. En La Vega hay 360.664 personas hábiles para votar, con una representatividad del 4.45% del electorado para las elecciones de mayo. La Vega ha sido un bastión electoral del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en las últimas décadas. Sin embargo, en las elecciones de 2020, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, logró obtener una victoria significativa. Se espera que las elecciones de 2024 estén reñidas al enfrentarse dos candidatos muy fuertes en el nivel senatorial. Conoce a Cristian Estefano González, candidato a diputado por La Vega en la Alianza Fuerza del Pueblo Opción Democrática. Nacido en La Vega, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría de la UAS en Derecho Mercantil y Societario. Cuenta con estudios continuos en construcción de ciudades inteligentes en Beijing, China. Además de abogado, es profesor de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña de las materias Derecho Administrativo, Legislación Financiera y Bancaria y Derecho Societario. Con tan solo 17 años inicia su activismo político. Desde entonces ha denunciado irregularidades y situaciones en la provincia de La Vega, como la explotación de las minas de los sectores populares Nivaje, Vallacanes y la contaminación del río Camú en la zona de Juan Rodríguez. Hola, mi nombre es Cristian Estefano González, el candidato más joven a diputado de la provincia de La Vega por la Fuerza del Pueblo y Opción Democrática. Bienvenido, Cristian, a Esfera Global. Qué placer tenerte con nosotros. El placer es mío estar aquí el día de hoy. Sobre todo te felicito por ser el más joven en esas aspiraciones por La Vega. Sí, lo que pasa es que en las provincias hay personas que se han perpetuado en el poder, los llamados caciques, y ha sucedido como que siempre estar. La Vega tiene sus particularidades. Sí, sí, dicen que los veganos somos buenos todos. Todos somos alegría. Sí, hay que verlo. ¿Sabes? ¿Cuáles son las principales necesidades de La Vega y qué es lo que está demandando tu comunidad? Las necesidades de la provincia no se diferencian bastante de lo que es la República Dominicana en general. Estamos hablando de cuestiones como la canasta familiar, un déficit que existe porque el sueldo, evidentemente el sueldo no da para tu cubrir lo que es tu alimentación, la vida diaria en general. Hay un tema de recuperar la historia de la provincia que siempre ha sido muy abandonada. Ha sido muy mencionado, pero al momento de ejecutar todo el mundo se olvida. En el caso de La Vega, que es realmente, y me excusan las personas de la capital, una de las primeras ciudades, a pesar de que no fue fundada, sino que fue habitada per se, ya luego de lo que es la española en general, tiene una historia muy rica para la historia de lo que es República Dominicana per se. Tenemos la ruina de La Vega Vieja, tenemos ahí, por ejemplo, el Colegio Inmaculada donde estudiaron las hermanas Mirabal, donde anterior a eso estudió Juan Bosch, la casa de Juan Bosch, tenemos la ruta Río de la Verde, Fe, ¿no? Sí, tenemos la ruta de la Fe, tenemos un centro histórico sumamente hermoso, pero sumamente abandonado. Entonces son unos temas que hay que poner en práctica, más que otra cosa. Y esos temas también a nivel nacional se ven porque muchos municipios cabeceras, sus centros históricos están abandonados. Y más que otra cosa de cultura e historia, también es una cuestión que puede convertirse en un factor económico con respecto al turismo. ¿Cuáles son tus propuestas específicamente? Sí, mira, yo te voy a mencionar 3 de mis propuestas que para mí son más importantes. La primera es la renegociación del DERE-CAFTA. Hay que buscar una forma en el Congreso Nacional de obligar al Poder Ejecutivo a la renegociación del DERE-CAFTA con respecto al Producto Agrícola Nacional. En el caso de La Vega, que es una de las provincias que se ve más afectada, porque nosotros le aportamos bastante al Producto Interno Bruto con respecto a nuestra producción agrícola, sobre todo con el arroz. Tenemos Jima, que es un municipio que aporta, bueno, le dicen la capital del arroz, pero tenemos un contrato de DERE-CAFTA
donde evidentemente yo estoy muy de acuerdo, la verdad, con el comercio libre, pero el comercio libre debe de darse cuando existe una competencia igual, no una competencia desigual per se. Y en el caso del arroz, nosotros tenemos un gran problema, y es que el arroz de nosotros no compite con arroz internacional, tanto en precio como en calidad. Y hay que buscar la forma de que la industria nacional se transforme, mejore, pero mientras tanto hay que negociar. Tenemos casi 10 años prolongando la ejecución de esa sección del DERECAFTA, y los arroceros obviamente, de hecho tenemos congresistas que son arroceros, pero lo único que han hecho es prolongar. Para entender un poco, el costo de producir arroz para un arrocero de La Vega es más costoso que para los competidores internacionales, y el producto es de mejor o de peor calidad. El proceso es más costoso, y segundo, no compite con la calidad internacional. Entonces, inmediatamente tú importes lo que es arroz, puede ser de Costa Rica, puede ser el de Miami, que usualmente es el que seguro van a importar más por el hecho de la cercanía y las relaciones con Estados Unidos. Vamos a tener el inconveniente de que al tener un arroz con menor precio, mayor calidad, el arroz de aquí va a ser desplazado. Eso va a traer grandes pérdidas. Los productores quiebran. Y nosotros pasamos por ese proceso en la leche. Y por eso la industria de la leche tuvo dos opciones. O mejoramos o nos extinguimos. Y entonces las industrias de la leche empezaron a mejorar su proceso, empezaron a mejorar su envase. Sí, a modernizar las empresas. Y también los precios. Entonces ya compitió con una leche que era de 2 Pinos, que se traía, y bueno, pues ya no hay ningún problema. Sí. Ya la industria incluso puede Está fuera por encima y de puede eso. fuera competir. Sí. Y nosotros ya tenemos que darle una solución real al tema, no prolongarlo durante años. Otra de mis propuestas es la rehabilitación o revitalización de los centros históricos de los municipios cabeceras. Es darle vida, no solamente pintarlo, ponerlo bonito, es darle vida, es poder ahí que los turistas se sientan cómodos en esos municipios, que si yo digo voy a La Vega, pueda quedarme en un buen hostal, que también tenemos un déficit de habitaciones para recibir turismo, que de hecho La Vega recibe solamente en carnaval, en febrero, casi 300.000 turistas, o sea, entre turistas y visitantes. Entonces hay que buscar dónde ponerlos, pero también hay que buscar que la economía local se desarrolle, no solamente en la venta de bebidas o en el mismo momento del carnaval, sino tal vez toda la semana, que puedan quedarse, que puedan en ese centro histórico ir a lugares donde puedan recrearse, donde las familias puedan estar, puedan ir a los museos, como tenemos el Museo del Carnaval. Tenemos también ahí abandonado lo que era el Casino Real, que es donde realmente inicia el carnaval vegano, entre otras cosas. Entonces, eso en todos los municipios cabeceras, para que puedan, primero, la cultura desarrollarse, la historia de República Dominicana pueda mantenerse, y tercero, el desarrollo de las economías locales, no solamente de La Vega, sino de todos los municipios cabeceras del país. Temas pendientes que están ahí en el Congreso envejeciendo, ya tocaste uno, con el tema del arroz, y que según tu parecer necesitan una intervención urgente. Bueno, mira, hay varios temas pendientes, la verdad. Uno de ellos es la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Nuestra Ley de Compras y Contrataciones Públicas es sumamente burocrática. Tan burocrática que según los últimos informes permite que únicamente las empresas grandes puedan competir y dar lugar a brechas donde las mismas empresas grandes se disfrazan de empresas pequeñas para poder estar en el negocio. Dígase, el pastel completo se queda en una casa. Sí. Entonces, tenemos que mejorar esa parte, darle más participación a lo que son las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, para que éstas puedan entonces también desarrollarse y en algún momento volverse empresas grandes. Y sobre todo, el tema de la transparencia. La ley, al ser del 2006, todavía tiene muchas cosas muy antiguas, como el hecho del tema de la publicación de los periódicos, obligatoria, aunque existe el portal, da muchas brechas a malas prácticas, que aunque la Dirección General de Contrataciones Públicas ha intentado regular, hay muchas cosas que se le escapan y que si legalmente está permitido, entonces es imposible que puedan ellos hacer algo con el tema. Tu postura frente a la deuda pública. Las deudas públicas no son malas cuando tú utilizas la deuda pública para poder mantener el gasto fijo del país. Lamentablemente, el Congreso Nacional
no ha tenido tal vez las agallas de tomar iniciativas como la que ha hecho José Horacio Rodríguez, de llamar, interpelar a ministros para preguntarle. Pero evidentemente eso pasa cuando el Congreso es mayoría del Poder Ejecutivo, que es lo que nosotros tenemos que evitar en estas elecciones del 19 de mayo. Muchas gracias, Cristian, por esta interesante participación en nuestro programa y te auguramos éxitos en La Vega. Muchísimas gracias. Un placer para mí estar aquí. Continuamos. Las elecciones dominicanas congresuales y presidenciales de 2024 se perfilan como un evento de suma importancia para el futuro político, social y económico del país, ya que además de determinar la reconfiguración política del gobierno al elegir al nuevo mandatario y la recomposición del poder legislativo para los próximos 4 años, también servirá como un barómetro de la salud democrática de la nación respecto de las prioridades de los dominicanos y dominicanas. Este proceso electoral ofrecerá la oportunidad de equilibrar de nuevo el juego de poder entre las diferentes fuerzas políticas nacionales, influyendo en la dirección de las políticas gubernamentales. Una distribución equitativa del poder fomentaría el diálogo y el consenso, el contrapeso en las decisiones y aportaría los elementos esenciales para la estabilidad política, democrática y el desarrollo sostenible. La inequidad en el reparto del poder, los absolutismos, totalitarismos, siempre serán peligrosos y contraproducentes para un ejercicio sano, equilibrado y democrático del poder. Los legisladores electos tendrán la responsabilidad de abordar temas críticos que afectan a la sociedad dominicana. Existen proyectos legislativos cruciales en áreas como la reforma judicial, seguridad ciudadana, el sistema de salud, la educación y la lucha contra la corrupción, que requieren de un Congreso comprometido y eficiente, capaz de dialogar y construir consensos por el bien del país. Un Congreso estructurado de manera equilibrada garantiza una representación diversa y equitativa de los intereses de la población. Por eso, dominicano, dominicana, dominicanos todos que nos escuchan por cualquier medio, la baja participación electoral, como la ocurrida en las elecciones municipales de febrero de 2024, desestabiliza los niveles sanos de democracia. No es bueno para ti, para mí, para la democracia, para el sistema político, ni a la larga resultará bueno para nadie, excepto para los que acumulan poder y los que pertenecen a ese núcleo. Una participación electoral alta es expresión de un compromiso cívico robusto y de confianza en el proceso democrático. Por eso, de nuevo, dominicano, dominicana, hombre, mujer, joven, adulto de todos los niveles sociales y culturales, atención. Las elecciones de mayo de 2024 son una oportunidad para que tú, para que usted, para que todos ejerzamos el derecho al voto. Es la oportunidad de incidir directamente en la escogencia de aquellos que tomarán decisiones a nuestro nombre, de aquellos que servirán de nexos entre nuestros intereses como ciudadanos que padecemos los males y recibimos los beneficios de la administración mala o buena de la cosa pública, tus intereses, sus intereses, los míos, los nuestros, los intereses de todos estarán en las manos de esas personas. Este evento electoral es y será una prueba crítica para la madurez democrática de la República Dominicana. Hay que enfrentar desafíos como la desinformación, el clientelismo, que le pone precio a tu voluntad, comprándote por unos pesos baratos tu documento de identidad y privándote del derecho a decir sí o no a un representante que te gusta o no te gusta. Nos enfrentaremos, como siempre ha sucedido, en mayor o menor medida, a la utilización desvergonzada de los recursos del Estado en campaña, que personalmente he denominado como la economía electoral, una modalidad ancestral mediante la cual la gente de a pie, que ha sido defraudada y desamparada por el Estado disfuncional que no le garantiza bienestar y un gobierno deficiente en sus gestiones, le ha defraudado. Por tanto, la gente aprovecha para coger los dineritos que se mueven en esos días. Personalmente te digo, le digo,
Y digo a todos los dominicanos humildes a quienes van disparados esos misiles clientelares, sírvanse de las mejores ofertas y reciban todo cuanto les den, pero nunca, con una nunquidad perpetua, remembrando palabras del doctor Artañán Pérez Méndez, nunca renuncien a la oportunidad de elegir. Voten por quien les plazca. Jamás se desprendan de su documento de identidad y si no quieren elegir a nadie, al menos anulen el voto para que conste que usted existe y que se le cuente en esa oportunidad única cada 4 años. Vaya a votar, déjese de ir para la playa, párese de ahí, no sea irresponsable y hágalo por el que le dé la gana. La manera en que se manejen estos retos legitimará los resultados e influirá en la gobernabilidad y estabilidad institucional del país. No es lo mismo teñir el mapa de morado con una participación de un 71.4% del total de inscritos, es decir, unos 5.8 millones de dominicanos, incluyendo los que también están inscritos en el exterior, que reportó la Junta Central Electoral, y una abstención de un 30% considerada alarmante y la más alta desde 1978 en un certamen electoral en el país, como lo hizo Leonel Fernández en 2008, a teñir un mapa de azul dominando 119 alcaldías con más de 8 millones de ciudadanos hábiles para votar, de los cuales más del 53% no ejerció el voto. Es un asunto no solo de ganar, sino de legitimidad. Depende de todos los dominicanos el cómo se defina este momento decisivo para la República Dominicana. La composición del nuevo Poder Legislativo y la renovación de un nuevo periodo para el Ejecutivo por 4 largos años más. Es tu derecho y es tu responsabilidad. Su derecho, su responsabilidad. Después, no estén lloriqueando por los rincones de su casa, no estés dando gritos en las calles de tu barrio, del municipio, de la ciudad, provincia, porque no servirá de nada. Ve a votar, vaya a votar, vamos a votar.